Francisco, me apercibo de que usted con frecuencia emplea la expresión el único y viviente Dios verdadero. Me agrada esa expresión. Es siempre placentero pensar del Dios de la Biblia como el único y viviente Dios verdadero. Ahora paso a hacerle algunas preguntas con respecto a Dios, es decir, sus características, si es bondadoso, si es comprensivo y demás. Francisco, le diré que yo sé que en la Biblia se emplean varios nombres que se aplican a Dios, tales como Creador, Señor Todopoderoso. Empezaré preguntándole, ¿qué significa el nombre Jehová? El nombre Jehová significa el que tiene existencia propia o el eterno. En la Biblia se aplica exclusivamente al Creador, la gran primera causa de todo. Desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Es una de las expresiones bíblicas que dan énfasis al hecho de que Él no es un ser creado, sino el creador de todas las cosas. Gracias, Francisco, pero ¿qué tanto podemos saber con respecto a Dios? ¿Revela la Biblia mucho concerniente a sus características? Sí, Ernesto. La Biblia nos suministra gran cantidad de información relativa al carácter de Jehová, pero no se trata de describirlo en su totalidad. Prosigamos. La Biblia dice que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. ¿Significa esto que la apariencia de Dios es semejante a la del hombre? Absolutamente no, Ernesto. La referencia es a la semejanza de carácter o semejanza moral a Dios. Es cierto que en algunos de los cuadros pintados que nos han llegado de tiempos pasados, se pinta a Dios como un viejo barbudo, pero nada hay en la Biblia que justifique semejante concepto. Francisco, hace un momento dijo usted que la Biblia describe el carácter de Dios. ¿Podría hablar más sobre este particular, Ernesto? La Biblia revela los 4 atributos cardinales del carácter de Dios, los cuales son su infinita sabiduría, su exacta justicia, su amor sin límites y su omnipotencia. Por medio de la manifestación de estas características en sus tratos con la raza humana, se revela la gloria de Dios. Sin embargo, es solamente al entender el plan divino para la restauración de la raza humana a la perfección, en un tiempo gozada por Adán, cuando apreciamos la verdadera belleza del carácter de Dios entonces. Y por cuanto la Biblia revela la obra terminada de Dios en cuanto a su creación humana, en esa revelación logramos ver manifestados los gloriosos característicos de nuestro Dios. Francisco, concedido. La Biblia nos dice que Dios es todopoderoso. ¿Se muestra ese hecho en su plan de salvación? Ernesto, el plan de Dios para la salvación de la raza humana requiere la resurrección de los muertos. Esto puede llevarse a cabo solamente por el poder divino. El atributo divino de poder ya ha sido manifestado en el desarrollo de su plan por medio de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Bien, Francisco, pero si concedemos que el poder divino ha sido y será ejercido con el fin de restaurar a la vida a los muertos, ¿por qué no es de esperarse que este poder sea usado ahora para poner fin al sufrimiento de la raza humana, es decir, para terminar el reino del pecado y de la muerte? Al debido tiempo Dios hará precisamente eso. Debemos recordar su atributo de sabiduría. En su sabiduría, Él ha permitido el reino del pecado y de la muerte con el fin de que su creación humana experimentase los terribles resultados de la desobediencia a su ley. Dios es también justo. Su justicia exige un castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte, y por eso, cuando nuestros primeros padres transgredieron la ley de Dios, la pena de muerte recayó sobre ellos. Pero, Francisco, si el plan divino dispone la resurrección de los muertos, ¿acaso esto no hace a un lado la justicia de Dios? Si Adán y su raza fueron condenados a la muerte,
¿cómo pueden ser ellos, sin hacer a un lado la justicia, ser traídos nuevamente a la vida? Precisamente en esto es en donde la sabiduría y el amor de Dios entran en acción. El amor de Dios motivó que Él enviara un Redentor. Jesús vino al mundo, fue hecho carne, y su derecho a la vida humana fue dado como sustituto por la perdida vida de Adán. Por medio de esta sabia y amante sustitución, la justicia de Dios es satisfecha y a la humanidad se le concede la oportunidad de vivir otra vez. Esto visto, Dios no cambió su modo de pensar concerniente a la justicia de esa original sentencia de muerte. No, Dios es inmutable. Su palabra permanece en vigor y por ella podemos confiar en que todas sus misericordiosas promesas serán cumplidas y que con el tiempo las enfermedades y la muerte cesarán. Francisco, usted dijo que la sabiduría de Dios permitió que el mal se manifestara entre la raza humana con el fin de que el hombre aprendiera la debida lección. ¿Qué da usted a entender con esto? ¿No hubiera sido posible al hombre adquirir este conocimiento de alguna otra manera? Hay 4 maneras de obtener conocimiento: por medio de información, observación, experiencia e intuición. El conocimiento intuitivo pertenece a Dios. A nuestros primeros padres se les dio la información en cuanto a los resultados del pecado, pero no fue suficiente. Para poder recibir conocimiento por medio de la observación, se hacía necesario que el mal tuviera que ser experimentado por otros en alguna parte del universo. El único método restante era el de que ellos mismos experimentaran los resultados del pecado. Es verdad, y según se dice, la experiencia es el mejor maestro. Y reflexiona en la sabiduría desplegada por el Creador al hacer al hombre, Adán, responsable jefe de la entera raza humana. A causa de esto es posible que la entera raza humana pueda ser redimida por una persona, es decir, por Jesús. Es por esta razón que está escrito, porque así como en Adán todos mueren. Sí, y Pablo añadió, así también en Cristo todos serán vivificados. Esto se llevará a cabo por medio del despertar de los muertos, dándoles la oportunidad de obedecer las leyes del reino de Cristo y vivir eternamente. Mientras tanto, la entera humanidad está cruzando por experiencias con el pecado y la muerte. Ciertamente que eso es un maravilloso arreglo, y es lo que pudiera esperarse de Dios. Eso es muy cierto, Ernesto. Otra maravillosa exhibición de la sabiduría de Dios es que Él ha dispuesto que algunos representantes de la caída y moribunda raza humana participarán en la tarea de restaurar a la vida a otros miembros de la caída raza humana. Francisco, ¿es eso también parte del plan de Dios para la salvación? Sí, Ernesto, y una parte expresada definitivamente. Dios prometió a nuestro padre Abraham que por medio de su simiente, Él bendeciría a todas las familias de la tierra. Jesús es la simiente de Abraham, y los que siguen en sus huellas estarán asociados con Él. El apóstol Pablo escribió, y si sois de Cristo, entonces sois simiente de Abraham y herederos según la promesa. Francisco, recuerdo que en el Nuevo Testamento se promete a los seguidores de Jesús que vivirán y reinarán con Él 1000 años. Sí, y para que los seguidores de Jesús puedan vivir y reinar con Él, es necesario que resuciten de entre los muertos. ¿Otra manifestación del poder divino? Y según dice usted, el propósito del reino de Cristo y de su iglesia es para que la eterna, o más bien dicho, la entera humanidad sea despertada del sueño de la muerte y se le suministre la oportunidad de obtener vida eterna. Muy cierto, Ernesto. De manera que usted puede ver la manera en que el plan de Dios pone en relieve su sabiduría, su justicia, su amor y su poder. Y entre más nos enteramos del plan de Dios,
más se manifiestan estos gloriosos atributos de Dios y más podemos apreciar su carácter. Francisco, hay un texto que parece ser muy apropiado citar ahora. Dice, ¿quién no te reverenciará, oh Dios, cuando tus actos de justicia hayan sido manifestados? En la literatura publicada por la Asociación de Estudiantes de la Biblia El Alba se discuten más extensamente los puntos hoy expresados. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.